Bienvenidos a esta sesión de inteligencia emocional. Yo soy Rodrigo Padilla y el objetivo de esta sesión es ayudarte a desarrollar una comprensión práctica de lo que es la inteligencia emocional, sus fundamentos científicos, cuáles son los beneficios tanto personales como organizacionales, así como técnicas efectivas que te ayuden a cultivarla. Y todo esto con el fin de poder mejorar tanto tu bienestar como las relaciones interpersonales, tu desempeño laboral y que podamos promover una cultura emocionalmente consciente en nuestras organizaciones para que a través del uso de nuestra herramienta Happy Mood podamos ir incrementando nuestra inteligencia emocional y que esto tenga todos estos beneficios. Y bueno, quiero darles una especie de contexto, ¿no? Al final de cuentas, para nosotros, las emociones son importantísimas en nuestra vida porque dictan nuestro comportamiento y se les ha dado muy poco, ahora sí que muy poca importancia y todo esto viene de entender que un pensamiento genera una emoción y estas emociones generan sentimientos y finalmente esos sentimientos generan nuestras acciones y nuestras acciones generan nuestros resultados en la vida. Es cómo nos va en la vida al final de cuentas. Y les quiero compartir un caso en donde denota la importancia de la inteligencia emocional. Un par de choferes de trailers de uno de nuestros clientes estaban en el patio de maniobras y de repente se enojaron y se empezaron a hacer de palabras. Y de repente uno de ellos, tan enojado que estaba, pierde ahora sí que la razón, se sube a su camión, le acelera con el objetivo de atropellar al otro compañero. De milagro el otro compañero se avienta debajo de su camión y entonces choca camión contra camión, pero se salva el otro conductor. Y inmediatamente después, o sea, en cuanto chocan, se baja corriendo el agresor y el que estaba tirado en el piso pensaba, me va a matar, ¿no? Y todo lo contrario, cuando él sale debajo de su camión, el otro chofer estaba totalmente arrepentido, diciéndole, perdón, 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 discúlpame. Híjole, si no hubiera sido por la agilidad de ese otro chofer, pues lo hubiera atropellado y probablemente hasta hubiera perdido su vida. Y eso creo que a todos nos pasa. A veces nos dejamos llevar y secuestrar la parte racional por nuestras emociones y perdemos ahora sí que el control de nuestros actos y minutos más tarde, segundos más tarde, pudiendo quedar arrepentidos de por vida. Otra estadística muy poderosa y que denota esto es que el 80% de las personas que están en la cárcel es porque no supieron controlar sus emociones, agredieron, ofendieron, lastimaron y segundos más tarde, como el conductor de este camión, estaban totalmente arrepentidos, pero ya era muy tarde. Es por eso que hoy vamos a profundizar en entender qué es esto de la inteligencia emocional, qué son las emociones, cómo poder cultivar técnicas para poder ir incrementando nuestra inteligencia y que esto termine en tener una vida más plena, con mejores resultados, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. A nivel histórico, siempre se le había dado más importancia a la razón, incluso a las emociones se creía que eran mayormente negativas. Y incluso desde Platón y Aristóteles, que aquí los vemos, nos salió muy bien su fotografía, podemos ver que ya Platón y Aristóteles consideraban a la razón como la parte más elevada del alma, como esta parte que nos hacía humanos y que nos diferenciaba de todos los seres a nivel planeta y que era nuestra conexión con la divinidad, así lo veían. Y entonces a la emoción la veían como ligada a todo el tema de los deseos, de los placeres, de las pasiones. Y entonces decía Platón que la virtud consiste en que la razón gobierne, es decir, que la razón tenía que tomar el control de las emociones, que tenía que o suprimirlas o gobernarlas para que eso nos pudiera llevar hacia el bien. Eso era la concepción que tenían de las emociones en aquel tiempo.
Si nos vamos a la iglesia primitiva, también las emociones eran vistas muchas veces como tentaciones o debilidades humanas, y entonces por ende el alma racional tenía que también gobernar las emociones. Y ya un poquito más avanzados en la historia, en la revolución científica con Copérnico, Galileo, incluso Newton, pues se le daba toda la importancia a la parte racional y matemáticas, ¿no? Matemática. Decían que todo podía ser explicado con las leyes racionales y matemáticas. Entonces, es normal que se le hubiera dado todo ese peso, pero bueno, es importante que entendamos en qué momento cambia esto. Y vamos a empezar por desglosar qué es inteligencia. Si vamos a hablar de inteligencia emocional, pues primero hablemos de inteligencia, la cual en 1912 fue acuñado el concepto que probablemente todos conozcamos de IQ o de coeficiente intelectual, donde se creía que la inteligencia era nata, era de nacimiento. Tú naces o no naces con inteligencia, y eso era lo que empezaron a medir en estudiantes, en militares, en distintas áreas con esta herramienta. Y la inteligencia ha ido evolucionando su definición, y hoy encontramos que la inteligencia se dice que es la capacidad de adquirir, de comprender y de aplicar conocimientos y o habilidades para resolver problemas, que casi siempre ha sido ese el enfoque, resolución de problemas, adaptarse al entorno, razonar de manera lógica, aprender de la experiencia, y últimamente ya se ha hablado que la inteligencia también consiste en crear productos significativos. Eso se ha designado como la definición de la inteligencia, pero con el paso del tiempo se ha visto que nos ha quedado un poco corta. Y la pregunta es si existe una sola inteligencia. Y viendo esta imagen probablemente me digan, pues sí, la inteligencia artificial ahora, ¿no? La inteligencia generativa, etc. Y realmente existen muchas inteligencias. Y les quiero compartir esta historia de el peor alumno de la historia, en donde llega obviamente es un cuento. Llega el maestro de ciencias muy enojado con el director del colegio y le dice: director, tengo al peor alumno de la historia. Con los experimentos más simples es súper torpe, o sea, no puede mezclar ningún componente y todo le sale mal. Y al mismo tiempo entra el coach, el maestro de deportes, y llega y dice lo mismo: señor director, tengo al peor alumno de la historia. Y el director le dice: ¿y cómo es eso? Sí, tengo un alumno que no sabe siquiera en la cancha de básquetbol tomar el balón, hacer un tiro libre, incluso hasta su uniforme no trae ni siquiera el calzado correcto para la cancha de básquetbol. Y entonces cuando indagan un poquito, pues resulta que el peor alumno de la historia en ciencias pues, se llamaba Michael Jordan. Y aquí lo vemos, ¿no? Un poco torpe al combinar ahí toda la parte química. Y por otra parte tenemos a Albert Einstein en la cancha de básquetbol, y efectivamente, ¿no? con sus zapatos. Y aquí denota que no todas las inteligencias son iguales, ¿no? Si nosotros cambiamos a estos personajes, a Michael Jordan lo llevamos a la cancha de básquetbol y a Albert Einstein lo llevamos al laboratorio, pues resulta que se convierten en genios, ¿no? En las personas de mayor habilidad en esa área. Y entonces aquí es donde empezamos a entender que si traemos a Michael Jordan ahora sí que a la cancha de básquetbol, pues resulta siendo pues uno de los más grandes exponentes de la historia del básquetbol. Y si llevamos a Albert Einstein al laboratorio, pues igual, también tenemos uno de los más grandes científicos. Y entonces aquí es donde se empieza a cuestionar todo este tema de las inteligencias múltiples. Y un egresado de Harvard de psicología, Howard Gardner, resulta que se encuentra trabajando para niños
con talentos especiales, pero al mismo tiempo tenía otro trabajo en donde le tocaba trabajar con personas que habían tenido accidentes o lesiones cerebrales. Entonces él iba descubriendo cómo personas que de repente tenían ciertas afecciones en el cerebro, cómo sí podían tener todavía muy buenos recuerdos musicales, por ejemplo, o seguir teniendo muy buenas relaciones interpersonales, pero a lo mejor la parte de este coeficiente intelectual se había visto afectado, etc. Y entonces Gardner, él concluye con este concepto de inteligencias múltiples, en donde en un origen define 8 inteligencias, 8 tipos de inteligencias. La que más conocemos, la lógico-matemática, y acompañada de la lingüística o verbal, ¿no? Que normalmente es lo que medimos en los colegios, pero descubre que también está la visual o espacial. Todas esas personas como los arquitectos, los artistas, que pueden convertir un espacio en una obra de arte, y no todos tenemos ese tipo de inteligencia. La parte cinético corporal o kinestésico corporal, como Michael Jordan, ¿no? Como todos los deportistas que logran tener un control tan preciso de su cuerpo que llegan a ser atletas superiores al resto. La inteligencia musical, en donde pues tenemos gente que puede desarrollar piezas armoniosas increíbles. Está la inteligencia intrapersonal, en donde es una inteligencia de autoconocimiento. Las personas que entienden o que logran conocerse muy bien, entender sus pensamientos, sus emociones, sus rasgos psicológicos, su temperamento, etc. Eso habla de una inteligencia intrapersonal. Está la inteligencia interpersonal, ¿no? Que son todas estas personas muy sociables, muy empáticas, muy extrovertidas. Eso le llamó a este tipo de inteligencia la inteligencia interpersonal. Y finalmente la inteligencia naturalista. Es un tipo de inteligencia en donde este tipo de personas pues conocen o logran llegar a entender mejor que otros la naturaleza en sí, desde las nubes, ¿no? Hay gente que sabe cuándo va a llover, cuándo va a haber granizo, los sonidos de distintos tipos de pájaros, toda esta relación con la naturaleza, con los animales y con la flora. Y a partir de ahí Gardner ha ido, junto con otros colegas de él, han ido identificando que existen todavía muchas otras inteligencias y al día de hoy han llegado a un listado alrededor de 20 tipos de inteligencias. Y un poco más adelante, esto fue en el 83, cuando Gardner saca toda su teoría de las inteligencias múltiples, y unos años más tarde, Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional en el 95, pues logra entender que existía este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Y él llega a afirmar que el coeficiente intelectual, o más bien que la inteligencia emocional, es igual de importante que el coeficiente intelectual, que ni uno es más importante que el otro, y que incluso es igual de importante para tomar buenas decisiones. A veces la razón no es suficiente para tomar la decisión de con quién te vas a casar, o qué carrera vas a estudiar, qué profesión, qué trabajo, en qué ambiente de trabajo quieres trabajar. Ahí entra la inteligencia emocional y toda esta parte también de las emociones, de la intuición, de poder combinar la razón para entonces poder tomar mejores decisiones. Y Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, entender y gestionar tanto nuestras propias emociones como las de los demás. O sea, ya no es solamente esta inteligencia intrapersonal, entender mis emociones, cuáles son, cómo las siento, sino también poder entender al que está enfrente de mí para poder ser más empático y poder tener mejores relaciones interpersonales. Y Goleman define que hay 5 componentes para la inteligencia emocional. La primera, la autoconciencia, es decir,
el poder estar claros de qué emoción estoy sintiendo, cuándo la estoy sintiendo, cómo se manifiesta en mi cuerpo, en mi mente. Eso es autoconciencia. Después viene la autorregulación. Si no logro estar consciente, pues es imposible que pueda regular algo de lo que no estoy consciente. Entonces, pero si ya soy consciente, entonces puedo meterle un poco de razón y tomar la decisión más adecuada de si en este momento que me enojé, pues si mejor me separo un poco, respiro y me autorregulo y ya después regreso y tomo una decisión o una acción. El tercer punto es la empatía. Entonces ya hablamos de no solamente entender y aprender a gestionar nuestras propias emociones, sino ayudar a entender, a gestionar y a comprender las emociones de los demás. Eso es empatía. El que podamos ver de frente a alguien y que podamos sintonizar. De hecho, la empatía es eso, es una sintonización emocional. El que yo me pueda poner en tus zapatos y que tú puedas sentir que estoy sintiendo lo mismo, ¿no? Es ese conocimiento o entendimiento de qué estás sintiendo. Y esto es algo que profundizaremos también cuando hablemos en la sesión del poder de la compasión. También platicaremos un poco sobre la empatía. La cuarta es la motivación. Es decir, siempre las emociones me movilizan y me dan un motivo para poder hacer o tomar ciertos tipos de acciones. Entonces, es muy importante que a través de la autoconciencia, la autorregulación, que yo pueda controlar o decidir hacia dónde me moviliza o no me moviliza esa emoción, porque es natural que la emoción nos mueva. Y finalmente, las habilidades sociales, esta inteligencia interpersonal de la que hablaba Gardner, también Goleman la menciona como el quinto elemento de la inteligencia emocional, como las habilidades sociales, que si ya somos empáticos, pues eso nos va a permitir poder tener mejores relaciones con los demás. Entonces ya hablamos de qué es inteligencia, las múltiples inteligencias, de qué es inteligencia emocional, pero ni siquiera hemos entrado todavía en entender qué son las emociones. Y creo que ahí nos hace falta un gran entendimiento de qué son las emociones. Creo que probablemente solamente en el kinder nos explicaron un poco de qué eran las emociones, cuáles eran, pero creo que cuando uno va creciendo, creo que es algo que dejamos de lado. Y siempre me gusta, como ya lo han visto, irme al fondo de la palabra. Y emoción viene o deriva del verbo emovere, del latín emovere, que significa, la E viene de fuera y movere viene de mover, moverse hacia afuera, ¿no? O sea, significa en pocas palabras lo que mueve desde dentro hacia afuera. Entonces, una emoción así es, ¿no? Empieza a través de un estímulo, pero desde dentro nos moviliza. A mí me gusta pensar que viene también de emoción. E de energía, moción de movimiento. Energía en movimiento. Y es importante que veamos esta imagen del vaso con agua, porque para mí es una analogía que me da con claridad el entendimiento de qué es una emoción. Digamos que hay sabores de emociones, ¿no? Que si es miedo, tristeza, y cada una de estas emociones genera un cóctel en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo de estímulos químicos o de secreciones de hormonas, de neurotransmisores, y cada uno de estos sabores tiene una dosis exacta que nos va a hacer sentir y experimentar esa emoción. Si vemos esta imagen del vaso, para mí eso son las emociones, como colorantes, ¿no? Entonces imaginemos que ahorita estoy sintiendo tristeza o brota la emoción de la tristeza y ¡pum! ¿En qué intensidad? ¿No? Pues 1 gota, 2 gotas, 5 gotas de tristeza. Y al principio es muy claro porque solamente hay un color azul en el agua y se puede vislumbrar muy fácilmente. Pero de repente a lo mejor tuve una traición de algún ser querido, algún amigo, y no solo estoy triste porque me traicionó, sino también estoy enojado.
y necesito 5 o 10 gotas de enojo, ¿no? Y entonces al principio es muy claro identificar el enojo, pero luego se van mezclando las emociones y termina como la parte baja del vaso, en donde ya se mezclaron y entonces ahora ya se ve morado y eso ya es un sentimiento, ¿no? Ya es, ahorita vamos a hablar de qué es un sentimiento, pero quiero que recuerden esta imagen de cómo de repente el agua deja de estar transparente y al ir teniendo emociones se va ahora sí que haciendo un poco más turbia el agua y luego ya no podemos ver con claridad y ya no sabemos si estamos tristes, enojados, etcétera, porque se han mezclado las emociones. Y bueno, ya profundizaremos más adelante en esto. Entonces, ¿cómo se definen las emociones? Son una respuesta psicofisiológica compleja, ¿no? Por eso esta combinación de psico, porque al final de cuentas se manifiesta en nuestro pensamiento, pero también fisiológica porque se activan regiones del cerebro, ¿no? Que se han monitoreado y se han entendido exactamente qué regiones del cerebro se activan, pero también al activarse estas regiones del cerebro, pues avientan estos químicos, ¿no? Que a veces puede ser en el cerebro, a veces puede ser en algunas de las otras glándulas que tenemos del cuerpo. Y es ahorita vamos a entender más por qué compleja, ¿no? Y responden a un estímulo, ya sea externo o interno, que implica cambios tanto a nivel corporal como a nivel de la mente, a nivel cognitivo y a nivel de nuestra conducta. Y así aprender algo, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamarlo las 3 A's, que es actuar, o nos sirven para actuar, o nos sirven para adaptarnos, o nos sirven para aprender algo. Hay una rama o una ciencia que ahora se le llama nanotalentología. Viene allá por España, me parece, en donde estudian mucho las emociones y ellos dicen que una emoción debería llegar a nosotros, entrar a nosotros y durar 30 segundos para que nosotros tomemos una acción, nos adaptemos a la situación o aprendamos algo. Y entonces una vez que somos conscientes que ya sucedió alguna de estas 3 A's, pues entonces poder dejar ir la emoción. Así la definen los nanotalentólogos. Y vamos entonces a desglosar un poco cómo funcionan las emociones en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Partimos, ya decíamos, de cualquiera de estos dos estímulos. El estímulo externo, que viene a partir de cualquier información de nuestros 5 sentidos, o también por un estímulo interno, por nuestros pensamientos. O sea, pudiera yo estar sentado en mi oficina y simplemente estar empezando a pensar, decir, híjole, el próximo mes tengo que pagar lo que quieras, ¿no? La hipoteca, las reinscripciones del colegio, y si veo mi sueldo, pues a lo mejor resulta que no me da, y entonces es suficiente para que entonces ya empiece a generar emociones de miedo, ¿no? De ansiedad, tal vez de impotencia, etc. Entonces, cualquiera de estos dos estímulos va a generar de manera automática, aunque yo no esté consciente, una emoción. Y esta emoción genera respuestas bioquímicas y respuestas fisiológicas, como les decía, ¿no? Va a aventar, dependiendo el sabor de la emoción, avienta estos químicos de cada uno, dependiendo qué es esta respuesta bioquímica, pero al mismo tiempo existe una respuesta fisiológica y esa casi siempre es automática e inconsciente. Es decir, si de repente siento miedo y entonces de manera automática, ¡pum!, se va a activar los latidos del corazón más rápido, sudoración, la respiración, y entonces empiezo a tener todos estos elementos fisiológicos activados de manera automática. ¿Qué sigue? Pues sigue la parte de la evaluación cognitiva. Es la interpretación de decir, a ver, estoy sintiendo miedo. Pongamos 2 ejemplos. Imagínense que están en un safari y de repente ven correr un león que viene acercándose hacia ustedes. Pues sí, vas a sentir miedo, pero ese miedo, cuando tú lo interpretas, vas a decir, híjole, pues sí, está muy cerca, ese león sí me puede matar.
Y entonces vas a decir, aquí está en peligro mi vida. Y tal vez esa interpretación de que está en peligro tu vida te genere todavía emociones más profundas de terror, de pánico. En cambio, puedes sentir miedo si estás jugando a las escondidas y de repente te encuentran y te gritan, ¡ah!, ¿no? Y obviamente sientes miedo y se activan las mismas respuestas fisiológicas, pero ahí la interpretación es, ¡chin, me encontraron! ¡Qué divertido!, ¿no? Y entonces esa interpretación que tú le das al miedo resulta que cambia el sentimiento. Eso es el sentimiento. El sentimiento consiste en la interpretación que tú le das de manera consciente o inconsciente, porque también podemos interpretar emociones aunque no estemos conscientes, y nos genera un sentir sobre esa emoción. Me genera una frustración, impotencia, etc. Ya vamos hablando de sentimientos. Y para mí los sentimientos son como una serie de fichas bibliográficas que va guardando el cerebro para que el día de mañana las pueda sacar y pueda ahorrar energía el cerebro, en donde nos pueda decir, a ver, estás viendo un bebé, ¿no? Y entonces te pone ahí un elemento que es una cara de un bebé, la emoción es amor, el otro elemento es belleza, armonía, y el otro elemento son risas del bebé. Y entonces, digamos que vemos esta ficha bibliográfica así, el cerebro la escanea muy rápido, ve 4 imágenes y dice emoción, amor, y están estos elementos. Entonces eso se llama sentimiento de ternura. Y entonces la próxima vez que tengas esa emoción y existan esos elementos, ya no tiene el cerebro que gastar energía y que ir a interpretar, sino saca la ficha del sentimiento de ternura y sientes ternura, compasión, etc. Y de esa manera se van guardando todos esos sentimientos. Y finalmente, a veces podemos brincarnos la parte cognitiva. De hecho, lo primero que sucede es que reaccionemos impulsivamente. Tome el doble del tiempo, después de que recibes el estímulo, pasarlo a la parte cognitiva, a la razón, a la parte prefrontal, que es donde razonamos, y entonces tomar una decisión. Tome el doble del tiempo que en lugar de que llegue el estímulo y simplemente actúe, ¿no? De manera impulsiva, reactiva. Y eso es lo que nos pasa, lo que le pasó al chofer, lo que le pasa al 80% de las personas que están en la cárcel. Por eso es tan importante que comencemos a estar conscientes de nuestras emociones para que entonces sí metamos la parte racional y podamos de manera consciente tomar nosotros las decisiones. De manera científica se hizo un estudio para identificar si de manera global, independientemente de la región, del país, de la cultura, si todos los seres humanos se manifestaban de la misma manera las emociones, y crearon este mapa corporal de las emociones, en donde fueron preguntándole a miles de personas en muchísimos países qué sentían cuando experimentaban cada emoción. Y entonces los llevaban a experimentar la misma emoción, y entonces cada quien iba registrando cómo se sentía, si sentían calor, o sea, alguna especie de temperatura, si sentían cosquilleo, si sentían energía o falta de energía, etc. Y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones, en donde podemos ver, por ejemplo, que la ira, la gente mayormente la siente en los puños, ¿no? Porque cada emoción es un sistema natural de supervivencia. Y es una sabiduría que tiene nuestro cuerpo para reaccionar de la manera que mejor nos podamos adaptar a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, digamos que ya vienen preconfiguradas estas emociones y estas reacciones en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y veamos, por ejemplo, la felicidad, ¿no? La felicidad normalmente la sentimos en el pecho, incluso en la cara, en el rostro, en nuestra sonrisa. La depresión es falta de energía, ¿no? La gente, al contrario, no siente energía,
se sienten una especie de vacío, sienten incluso pues que no tienen energía en los brazos, en las piernas, por eso al contrario, no se ve rojo, sino se ve azul. Y bueno, esto es como para que vayamos entendiendo que las emociones que nosotros vamos experimentando en la vida sí se manifiestan en alguna parte del cuerpo. Y hacia allá nos tiene que llevar la inteligencia emocional, hacia ir identificando en dónde la siento para entonces poder irla gestionando. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿cuántas emociones existen? Y bueno, pues dependiendo al autor que te vayas, han hablado de hasta 125, ciento y tantas emociones. Y está, por ejemplo, el Atlas de las Emociones que desarrolla Paul Ekman junto con el Dalai Lama, en donde ellos parten de emociones primarias y a partir de estas emociones primarias van encontrando que detrás de cada una de estas emociones hay toda una gama de emociones secundarias. Y existe una ciencia que ahora le llaman hemodiversidad, en donde han ido entendiendo que cuando nosotros vamos ampliando nuestro abanico de entendimiento de emociones y sabemos diferenciar entre un pánico o una ansiedad, aunque los dos vienen del miedo, pero podemos ir entendiendo las diferencias, la intensidad, etc. Eso nos va dando como más herramientas para poder lidiar con la vida. Si solamente entendemos el miedo y el enojo y el gozo o la alegría, y esas son todas nuestras emociones, pues todos los estímulos los vamos a querer meter a fuerzas por esos canales. Pero si en cambio yo tengo entendimiento de 7, de 10, de 15 emociones, de 50, pues digamos que tenemos 50 canales para que llegue por el canal adecuado la emoción y pueda ser más empático con las personas de enfrente o pueda entender mejor lo que está pasando dentro de mí. Y regresando a las emociones primarias, Paul Ekman, que de hecho fue el asesor científico de esta película Intensamente que todos conocemos, él llega a la conclusión de que existen 6 emociones primarias. Y la sexta hizo casting, pero como que no entró a la película, que es la sorpresa. Pero aquí vemos que está la ira o el enojo, está alegría, está miedo, está la tristeza y está asco o desagrado. Y a veces hablamos de emociones negativas o positivas. Y en realidad es que no existe tal cosa. Son emociones placenteras o displacenteras. Porque en realidad todas las emociones nos sirven para algo. Incluso la tristeza nos ayuda para momentos que tenemos que hacer un alto, hacer una reflexión, poder recargar energía. Y si vieron la película, espero no spoileárselas a los que no la hayan visto, pero al final, tristeza es la que termina salvando toda la historia, porque logra ser reconocida por la personaje principal y al momento de reconocer su tristeza y dejarla vivir y sentir la tristeza, pues resulta que se empieza a activar todas las demás, ¿no? Pasa ese duelo. Paul Ekman habla de que estas emociones primarias tienen ciertas características. Habla de que son universales, es decir, se viven aquí y en China, no importa la cultura, no importa la zona geográfica. Dice que todas son breves, tienen una duración breve, tienen una expresión facial, ¿no? Por eso los emojis podemos muy fácilmente identificar emociones. Él habla también de que existe un patrón fisiológico específico, lo que yo ya les comentaba, de que cada emoción, de que cada sabor, pues avienta ciertas hormonas o neurotransmisores, se avienta adrenalina o se avienta cortisol, o si la alegría avienta endorfinas, oxitocina, etcétera, y en qué dosis. También habla de que existe una activación de manera automática, o sea, tú puedes experimentar una emoción aunque tú no estés consciente, simplemente por los estímulos que están llegando, porque eso nos va a activar para
poder sobrevivir ante una amenaza, por así decirlo. Y finalmente, pues todo esto nos debe servir para esa función adaptativa de la que acabamos de platicar, de poder sobrevivir, poder encajar mejor en un ambiente, etc. Y esto nos ayuda a entender de mejor manera pues lo que vamos a ver más adelante del happy mood, de cómo hemos nosotros creído que existen también algunas otras emociones primarias que es importante que las entendamos. Antes de entrar en el happy mood, quiero que hablemos de cuáles son los beneficios, ¿sí? Y si realmente me pongo las pilas a desarrollar mi inteligencia emocional, pues ¿como para qué? O sea, realmente, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener de todo esto? Pues nos va a ayudar a mejorar nuestra autoconciencia, a regular mejor nuestras emociones, y eso obviamente nos permite fortalecer nuestras relaciones interpersonales, aumenta nuestra productividad, nuestro rendimiento, porque cuando nosotros no reconocemos nuestras emociones, las vamos guardando y las vamos dilapidando, ¿no? Se van quedando pues muy debajo unas de otras, pero ahí siguen. No hemos atendido la necesidad por las que llegaron esas emociones. Y a lo mejor algunas se quedan, unas se van diluyendo, pero algunas más profundas se van quedando ahí. Y esas emociones, yo digo que son como baterías que las enterramos dentro de nosotros y con el tiempo van sacando esos químicos de las baterías, ¿no? Van generando esas toxinas. Y entonces, de repente, pues, seguimos comportándonos erráticamente porque están esas emociones vivas que nunca les dimos atención o sanamos. Y esto nos ayuda también a tener un liderazgo más positivo, ser más empáticos, mejora nuestra salud física y mental. Hay una correlación directa con nuestras emociones. En la medida en que las entendamos, las aprendamos a gestionar y podamos vivir con emociones más placenteras y menos displacenteras, digamos, un balance natural, porque tampoco podemos ocultar y decir, no, nunca voy a sentir tristeza, miedo, ansiedad. Claro que no, es importantísimo que las reconozcamos y las vivamos, pero en la medida en que las reconocemos y las vivimos, entre mayor sean nuestras emociones placenteras, esto genera cierta fisiología que fortalece y mejora nuestro sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Desarrolla mayor resiliencia en nosotros y porque nos ayuda a, pues cuando tenemos una emoción displacentera, a poder afrontarla, aceptarla y aprender de ella y superarla. Y finalmente aumenta nuestro bienestar emocional y nos da paz mental, ¿no? Que ya decía Aristóteles que la paz mental está relacionada con nuestra felicidad, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos más paz mental, podemos tener más felicidad. Y vamos a hablar ya de técnicas, porque para mí lo más importante es que esto no quede en algo teórico, sino que en algo que ustedes puedan aplicar o implementar de manera muy práctica en el día a día. La primera, pues, es la respiración consciente. Es súper importante porque cuando estamos viviendo con muchas emociones, nuestra respiración nos ancla al momento presente. Y cuando llevamos nuestra atención de manera consciente a nuestra respiración, entonces podemos, si recuerdan la imagen del vaso con las gotas de colores, imagínense que nuestras emociones están todo el día fluctuando y entonces están batiendo el agua y entonces nuestra agua no es cristalina, nuestra mente no es cristalina, no nos deja ver con claridad. Y entonces cuando tú respiras conscientemente, de repente se empieza a bajar todos esos colores y puedes empezar a ver con claridad, a dividir cuáles son esas emociones, etc. 2, la escucha empática activa, porque en la medida en que yo te escuche a ti, es en la medida en que voy a entender cómo te sientes, qué emoción estás sintiendo, por qué la estás sintiendo, cuál fue el suceso que te provocó esa emoción, y entonces puedo ir aprendiendo
en cabeza ajena sobre las emociones y irme haciendo más empático contigo. El reencuadre cognitivo. Esta herramienta te permite replantearte las situaciones. Por ejemplo, hicieron un estudio en un consultorio en donde quien recibía a los pacientes los recibía de una manera brusca, un poco enfadado, ¿no? A lo mejor hasta irrespetuoso. Y entonces la gente ahí, a los que se quedaban ahí y luego los evaluaban, y les preguntaban, el experimento consistía en preguntarle a los pacientes que eran atendidos por ellos, preguntarles cuánto o sobre qué rangos debería estar el salario de esa persona. Y entonces todas las personas que hasta ahí fueron mal atendidas, pues elegían en los rangos de salario más bajo, porque decían, pues esta persona la verdad es que no atiende bien. Pero después, otros pacientes que pasaban el mismo proceso, después salía otra asistente del doctor y entonces se despedía el primer muchacho grosero, también se despedía de mala manera a los pacientes, se iba y la segunda asistente se disculpaba y les decían, discúlpenlo, pero acaba de perder un familiar y pues por eso está actuando de esa manera. Esas personas, cuando se les pregunta cómo deberían de pagarle a ese primer asistente, pues ya no lo juzgaron tan duro y fueron, pues ahora sí que le dieron mejores salarios. Y a esto le llamamos reencuadre cognitivo. O sea, cuando tenemos una situación, a lo mejor cuando en la calle vamos manejando y alguien pasa y casi nos choca, pues sí, a lo mejor de arranque le podemos recordar a su mamá, pero el reencuadre consiste en decir, bueno, a lo mejor trae una urgencia médica o a lo mejor trae un problema, etc. Y eso nos permite no engancharnos con estas emociones displacenteras. La número 4 es esta autoindagación guiada, que si ya respiramos, si ya empezamos a estar conscientes de qué emociones estamos sintiendo, pues que nos empecemos a preguntar, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Por qué la estoy sintiendo? ¿Cuándo, en qué otras ocasiones siento esta emoción? ¿Cuándo se incrementa la intensidad? ¿Cuál es mi primera respuesta? ¿Cómo quiero actuar? ¿Y cómo debería de actuar? Y entonces eso nos va ayudando a ir creando como un marco lógico para las próximas veces que llegue esta emoción, pues ya poderla pasar por ese filtro y no actuar impulsivamente. La quinta es visualización emocional. Esta es comenzar a visualizar situaciones y junto con el reencuadre cognitivo empezar a esperar lo mejor de esas situaciones. O por ejemplo, si yo sé que voy a llegar a mi casa o con un familiar a su casa y va a estar enojado por una situación, entonces me empiezo a imaginar esa situación, me imagino cómo sale gritándome y entonces yo ya sé pues, que eso me va a molestar, que me voy a enojar. Y entonces desde ahorita anticipo mi respuesta, mi reacción y empiezo ahora sí a diseñar mi actuar cuando suceda esa situación. Y le doy también busco el aprendizaje o la parte positiva de esa situación, aprendo lo que me toca aprender, asumo mi responsabilidad de lo que me toca y sigo. La sexta le llaman que es una meditación de compasión. Hay de autocompasión y hay meditaciones que le llaman meta o de amor benevolente o loving kindness, que ya lo veremos también en el poder de la compasión, en donde se trabaja hacia ti, en donde te vuelves más compasivo contigo mismo, más empático de la situación que estás pasando en la vida y entonces se trata de que no te autojuicies, que no seas tan autocrítico contigo, porque todo eso, esas autoflagelaciones nomás nos deprimen y nos generan más ansiedad. Entonces el que seas más autocompasivo contigo y eso lo puedas también traspolar y llevar a los de enfrente, te va a hacer más compasivo con los demás, menos reactivo. La séptima es una técnica que le llaman nombrar para dominar. Tú no puedes dominar algo que no has
concibido, que no has nombrado, que no le has dado un nombre. Entonces, Peter Levine dice que lo que no se puede nombrar no se puede manejar. Él es un psicólogo muy reconocido, contemporáneo, y Daniel Siegel complementa y dice, nombrar una emoción es la forma más rápida de reducir su intensidad. Entonces, si yo estoy sintiendo enojo, pues tengo que nombrarla, ¿no? Estoy sintiendo enojo, y con qué intensidad y por qué. Y yo digo que es como la sombra de Peter Pan, ¿no? O sea, cuando tú la volteas a ver, pues de repente se empieza a difuminar o a esconder, y es en la medida en que podemos ir bajando la intensidad a nuestras emociones. La siguiente técnica, que es practicar este semáforo emocional que vamos a ver ahorita, que es este espacio entre el estímulo y la respuesta, lo que ya veíamos en la primera gráfica de meter esta parte cognitiva. Este semáforo te dice, detente, ¿no?, en rojo, y lo primero que tienes que hacer es observar que tienes una emoción intensa. No reaccionar de inmediato, cuestionarla, respirar hondo, ¿no? Si necesitas una respiración o más respiraciones. Y ya que lo hiciste, entonces, ya que te detuviste, lo que sigue es observarla, nombrarla, qué estoy sintiendo exactamente, qué la provocó, en qué parte del cuerpo la siento, cómo la siento, preguntarte qué necesito, cómo podría responder mejor ante esta situación, y finalmente ya con todas esas preguntas, esa observación, y entonces ahora sí eliges cómo responder de la mejor manera. Esto es el semáforo emocional. Y la última es le llaman diario emocional, poder ir llevando una secuencia de cuáles son tus emociones e ir tratando de identificarlas en el momento que las estás sintiendo. Y para eso hemos desarrollado nosotros una herramienta a la cual todos ustedes tienen acceso, que se llama Happy Mood. Lo encuentran dentro de la plataforma, y Mood viene de estado emocional, y entonces lo que estamos buscando es exactamente todo lo que hemos visto, que podamos identificar esta piedra angular de la que habla Daniel Goleman, que dice que la piedra angular de la inteligencia emocional es el poder reconocer la emoción y sus síntomas en el momento en que aparecen. O sea, sí nos sirve si en la noche hacemos un recuento de cómo estuvimos en el día, pero a lo mejor ya la regamos en nuestro actuar. Entonces, lo más importante es que tratemos de ir creando esa conciencia en el momento que sucede, si estoy enojado, triste, feliz, etcétera, para ir desarrollando este sistema de ir metiendo en la parte cognitiva y poder tomar una mejor decisión. Y tienen otra herramienta dentro de la plataforma que le llamamos el Happy Break, que es para tomarse un break, un descanso de menos de un minuto, donde les va a ir haciendo algunas preguntas de quién soy, en dónde estoy, qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y con el qué estoy sintiendo termina llevándote al Happy Mood, para que entonces hagas esa introspección, pongas qué emoción, elijas con qué intensidad la estás sintiendo. Y esto es bien importante porque estamos como muy adormecidos de las emociones. Normalmente solo sentimos las emociones que las tenemos ya en una intensidad pues, alta o media, y las que están en un nivel bajo poco las sentimos. Es por eso que la gran mayoría de las personas que se evalúan en nuestra herramienta eligen la emoción de la calma. Y no es que realmente estén en calma en ese momento, sino que está tan difuso su agua, que no hay claridad, que no logras percibir cuál es la emoción que estás sintiendo. Entonces, es importante que vayamos empezando a ver esas intensidades, y en la misma herramienta hasta abajo, después de que pones la intensidad, te pide que escribas, eso es opcional, que escribas por qué estás sintiendo esa emoción. Y esto es importantísimo porque el ponerle palabras, exactamente lo que nos están diciendo estos científicos, el ponerle palabras a esa emoción de por qué la siento, me va a ir creando esta inteligencia emocional. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar esta herramienta, este diario emocional, esta Happy Mood?
pues prácticamente todos los beneficios de crear la inteligencia emocional que ya vimos, como esta autorregulación emocional, mejorar la inteligencia emocional, reducir síntomas de depresión, de ansiedad, nos va a aumentar esta claridad para tomar mejores decisiones y al final de cuentas es una herramienta terapéutica accesible y que no les va a costar. Ahora vamos a entrar en describir cada una de las emociones que tenemos dentro del Happy Mood. Nosotros tenemos 7 emociones primarias. La primera, el miedo. ¿Qué es el miedo? Pues bueno, es una emoción que aparece cuando sentimos que hay una amenaza o que estás en peligro, básicamente, ¿no? O sea, y puede ser real o imaginario. Nos prepara para protegernos. ¿Para qué sirve la emoción del miedo? Nos ayuda a estar alertas y a tomar precauciones para cuidarnos. Y les pongo algunos ejemplos como para que quede más claro. Yo sé que puede ser muy obvio, pero bueno, es cuando, por ejemplo, tienes miedo cuando caminas en algún lado oscuro, sentir miedo cuando vas a hacer una presentación de algún proyecto importante en el trabajo porque a lo mejor no sabes si te equivocaste o cómo te van a evaluar, pero también el miedo al futuro, que a veces esa es la emoción dentro del miedo más conocida, la ansiedad. El tener miedo, ¿qué pasa si esto o qué pasa si no sucede esto? Y eso nos genera ansiedad, pero realmente es miedo. ¿Y cómo la puedo sentir? Pues con el corazón acelerado, con tensión en el cuerpo, en los hombros, o ganas de huir o quedarse paralizado. Eso nos genera el miedo. Vayamos a la segunda, tristeza. La tristeza surge cuando tenemos una pérdida de algo o de alguien o cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Nosotros estábamos esperando que este proyecto se diera de esta manera, no sucedió y nos da tristeza. ¿Para qué sirve? Como ya decíamos, nos invita a detenernos, a reflexionar y a procesar lo que nos duele o por qué nos duele y nos invita también a identificar nuevas soluciones, a ser creativos para salir de esa situación. Y nos puede llevarnos también a buscar apoyo porque a veces se necesita. Ejemplos, pues nos podemos sentir triste después de una ruptura amorosa, que es lo más típico, sentir tristeza porque no fuiste seleccionado para una promoción en tu trabajo, por así decirlo, y por muchas otras cosas. ¿Y cómo lo puedo sentir? Pues lo más típico, con ganas de llorar, falta de energía, ¿no? La energía ahora sí que se baja, y sentimientos de vacío, de nostalgia. La que sigue es el enojo o la ira. Y el enojo es una emoción ahora sí que muy importante para la supervivencia. Aparece cuando nos sentimos que algo es injusto o que alguien nos ha lastimado o ofendido. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos da fuerza para defendernos, para poner límites. Es una señal de que algo necesitamos cambiar y por eso necesitamos energía para cambiar algo. Ejemplos, pues te puedes enojar porque alguien se burla de ti y entonces sentimos que nos están ofendiendo, que nos están lastimando. Sentir ira porque un compañero se apropió de tu trabajo, ¿no? y dijo que él había hecho todo. ¿Y cómo lo puedes sentir? Pues lo puedes sentir con calor en el cuerpo, con ganas de gritar o de discutir, o incluso con tensión en la mandíbula o en las manos, ¿no? Como veíamos en el mapa del cuerpo. La siguiente es asco o desagrado. Y esta es una emoción también de supervivencia que nos protege, ¿no? ¿Y qué es esta emoción? Es una emoción que sentimos cuando algo nos parece sucio, desagradable o nos genera rechazo, ya sea tanto físico como rechazo moral. ¿Y para qué nos sirve? Para protegernos de lo que pueda ser dañino o negativo, ya sea algo físico o una situación, ¿no? Una comida que no huele bien nos da asco porque nos está advirtiendo que nos puede intoxicar. Y bueno, ejemplos, como bien decíamos, ¿no? Un alimento en mal estado, sentir desagrado por una conducta irrespetuosa o poco ética en la oficina. ¿Y cómo la podemos sentir? Pues al fruncir la nariz, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto, náuseas o rechazo corporal,
o alejándonos de manera instintiva. La siguiente emoción, que ya es placentera, es el gozo o la alegría. Nos gusta llamarla gozo. Y esta es una emoción agradable que sentimos cuando vivimos algo positivo, algo divertido, algo satisfactorio. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos conecta con lo que disfrutamos y nos motiva a que esto se esté repitiendo y a que lo queramos compartir. Entonces, si eso nos trae alegría, pues obviamente queremos pasar más tiempo de esa manera. Ejemplos: el reír con tus amigos o con tus seres queridos, el sentir alegría al recibir reconocimiento por tu esfuerzo, ¿no? Todo el mundo nos da gozo, plenitud, que lleguen y te digan felicidades, qué bien hiciste esto. ¿Y cómo lo puedo sentir? Pues de manera natural nos sale una sonrisa, nos da energía y ganas de compartirlo con otros. La calma. La calma para mí es una de las más interesantes, que muchos científicos a la calma no le llaman emoción porque dicen que es la falta de emotividad. Pero para nosotros la calma cumple con todas las características de las emociones primarias de Paul Ekman. Y al final de cuentas es universal, sí generan químicos en el cuerpo, genera una expresión facial y cumple con todos y cada una de esas características. Y la calma es un estado de tranquilidad en el que te sientes en equilibrio y te sientes sin amenazas. Y es algo que podemos cultivar. Y aunque yo ahorita me calme, pudiera decir que estoy en calma, pero a lo mejor por dentro no estoy en calma. Pero si empiezo a hacer respiraciones, empiezo a hacer a lo mejor meditación, etcétera, pues voy a de verdad experimentar la emoción de la calma. ¿Para qué nos sirve? Pues nos ayuda para descansar, para pensar con claridad, ¿no? Para que se bajen todos esos colores y pueda ver con claridad, para que tomemos buenas decisiones y para que se recupere todo nuestro cuerpo, porque es cuando entra todos nuestros sistemas en homeostasis, en modo de recuperación. Ejemplos: pues a lo mejor cuando estás acostado leyendo un libro, ya tranquilo en tu casa, al respirar profundamente o meditar, o al sentirte sereno, serena, después de terminar un proyecto exitosamente, ¿no? ¿Y cómo lo puedo sentir? Con una respiración lenta, con la relajación muscular o con pensamientos claros y sin prisa. Y finalmente, el amor. El amor también ha sido muy cuestionado si es o no es emoción, pero la verdad es que la emoción es tan amplio que se encuentra en distintas dimensiones. Es una emoción, pero también es un sentimiento, pero también es un don del espíritu, en donde buscamos, queremos o buscamos activamente el bien mayor para una persona o cosas. Y entonces la emoción, hablando ya de la emoción del amor, también es universal y es una emoción profunda de conexión, de cuidado y de afecto hacia otra persona, actividad o incluso hacia uno mismo. Y cuando yo hablaba de cosas, por ejemplo, un jardinero, ¿no? Alguien que se encarga de cuidar todos los jardines del municipio. Y pues él, al final de cuentas, no está atendiendo a personas directamente, está cuidando sus jardines. Y ese acto, cuando tú le metes pasión a lo que estás haciendo, de cuidado, de cariño, de delicadeza, de excelencia, de calidad a lo que estás haciendo, eso es amor. Y no lo confundamos con el amor romántico, sino es el amor que se le pone al acto que estamos haciendo. ¿Para qué nos sirve? Nos impulsa a cuidar, a apoyar y a conectar con los demás. Ejemplos: el sentir el amor a través de un abrazo con un ser querido, el sentir aprecio genuino por un colega con quien trabajamos en equipo, o sentir pasión por tu trabajo, como les decía, metiéndole todas las ganas, con excelencia, con calidad, entregando a tiempo. Todo eso es parte de la emoción del amor. ¿Y cómo lo puedo sentir? Se siente con calidez en el pecho, se siente a veces como que se expande el pecho, deseo de proteger, de ayudar, esta sensación de bienestar compartido. Y bueno, pues prácticamente eso es el amor. Pudiéramos profundizar, pero ya profundizaremos cuando nos toque hablar del poder del amor en la séptima metacompetencia.
Y ya para cerrar, para irnos, quiero que terminemos con un ejercicio de una meditación consciente. Pero para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase de Aristóteles, que él dice: cualquiera puede enfadarse, eso está muy fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en la medida adecuada, en el momento adecuado, por el propósito adecuado, de la manera adecuada, eso no está fácil y eso no está al alcance de todos. La invitación es a que nos demos a la tarea de ir metiéndole conciencia a todo nuestro proceso emocional, que utilicemos las herramientas, todas estas técnicas, para que veamos cuál es la que más nos funciona a cada uno de nosotros y podamos ir incrementando esta inteligencia y podamos ir viendo los efectos que están sucediendo alrededor de nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, etc. Y antes de pasar a esta última sesión de meditación, pues les queremos agradecer por haberse tomado este tiempo. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en redes sociales con la abreviación de Happy Place to Work, como HP2W o HP2W oficial. Y a mí me encuentran en mis redes sociales como Ro Padillana con Y. Y pues muchísimas gracias y nos seguimos escuchando en estas sesiones. Y vamos a pasar a este último ejercicio que yo le llamo conciencia plena emocional. Es un ejercicio de mindfulness en donde los voy a llevar a través de esta introspección que nos va a ayudar a ser conscientes de alguna emoción displacentera y vamos a tratar de sentirla, vamos a ver en qué parte del cuerpo la sentimos para entonces poder ahora sí que sacarla de nuestro sistema. Y bueno, vamos a poner música. Nos ponemos en una posición cómoda, cerramos los ojos, con la espalda recta y vamos a comenzar haciendo un par de respiraciones profundas. Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente por la boca. Una vez más, inhalamos profundamente y mientras lo hacemos vamos sintiendo cómo vamos entrando en un estado profundo de paz, de calma y de relajación. Sentimos de manera rápida nuestro cuello, nuestros hombros, los movemos un poco, sentimos nuestros brazos. Llevamos nuestra conciencia a todo nuestro tórax, nuestro pecho, nuestra espalda, nuestra cadera, nuestros muslos. Vamos sintiendo cada parte de nuestras piernas, rodillas, pantorrillas, hasta llegar a las plantas de los pies. Y así, con esta comprensión de todo nuestro cuerpo, vamos a imaginar una situación en donde nos hayamos incomodado por algo o con alguien, ya sea en el trabajo o ya sea a nivel personal. Trata de identificar una sola situación trata de recrearla vívidamente, el lugar en el que estabas, lo que veías. Sin que sea la situación más dura que hayas vivido, una situación moderadamente emotiva, en la que no hayas estado a gusto, cómodo o cómoda con esa situación.
Ya que identificaste esta situación, trata de observar qué emoción sentiste durante ese episodio. Es probable que hayas sentido más de una emoción, como las gotas de colorantes. Trata de identificar si hubo más de alguna emoción y trata de elegir solamente una de esas emociones. Y ya que elegiste la emoción, trata de identificarla en tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo se siente. ¿La sientes en el estómago o en el pecho, en las manos, o la sientes en los hombros, en la garganta, o tal vez en el cuello o en tu cara? Trata de identificar si es una sola zona o la identificas y aparece esta emoción en varias zonas de tu cuerpo. Y ya que identificaste el lugar de en qué parte de tu cuerpo aparece, ahora identifica cómo la sientes, si sientes temperatura, si se siente frío, si se siente calor, si se siente un hormigueo o un entumecimiento, o si se sienten punzaciones o palpitaciones. ¿Cómo la sientes? Ahora que ya le has dado nombre a la emoción, que la has identificado en el lugar y que has identificado la sensación y cómo se siente vivir esa emoción, pregúntate cuál es el aprendizaje que te quiere traer esta emoción, o cómo tienes que actuar, o cómo te tienes que adaptar, que al final de cuentas ese es el mensaje que te quiere traer esta emoción. Ya que identificaste esta emoción y toda su información, ahora vas a imaginar enfrente de ti, afuera de ti, como una nube, una pequeña nube, como si fuera a llover, ya muy gris, una nube enfrente de ti, y vas a ver cómo tu emoción, desde la zona donde la sientes, imagínate que hay como un tubo que sale hacia esa nube, y esa emoción va fluyendo y se va hacia esa nube, se va llenando la nube de esa emoción hasta que tú te vacías totalmente de esa emoción y vas sintiendo cómo te vas liberando, cómo esa sensación ya empieza a difuminarse, a diluirse. Le agradecemos a esa emoción por haber venido para ayudarnos a actuar, a aprender, a adaptarnos de alguna manera, y la vertimos totalmente en la nube e imaginamos cómo le soplamos esa nube y esa nube se va yendo poco a poco, como si se fuera yendo hacia el sol hasta desaparecer y quemarse completamente en el sol. Hacemos un par de inhalaciones donde vamos a soltar fuerte nuestra respiración a manera de liberarnos de esta emoción. Inhalamos profundamente
más, inhalamos y soltamos. Y con esta sensación de calma, de paz, habiendo nombrado y gestionado esta emoción, nos damos las gracias por habernos dado este tiempo de desarrollar nuestra inteligencia emocional y vamos a ir regresando poco a poco. Hacemos una inhalación profunda, soltamos lentamente y vamos sintiendo de nuevo nuestra cabeza, hombros, brazos, tórax, cadera, piernas, pies. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes regresar y abrir los ojos. Y que tu día esté lleno de bendiciones. Muchísimas gracias a todas, a todos por participar. Vamos a abrir el chat a preguntas. Nos vamos a quedar aquí un par de minutos por si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo. Adelante. Y mientras, les recordamos que todas estas conferencias se van subiendo a la plataforma para que si no pudieron verla completa o si algunos de sus compañeros no pudieron asistir, que les digan y que puedan entrar a ver la conferencia completa. Y próximamente se estarán subiendo a manera de cursos en videos pues muy cortos para que puedan irlos consumiendo poco a poco. Pues agradecerles de nuevo e invitarlos a que sigan participando y que inviten a sus compañeros y nos seguimos viendo en estas Happy Talks. Muchísimas gracias.